quiero invitarle a abrir su Biblia en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 17. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 17. Aleluya. Tenemos buenas noticias. No, a veces hoy una periodista decía, hoy ¿cuándo una buena noticia? ¿No? Porque uno ve los noticieros, son pocas las buenas noticias, ¿eh? Pero hoy tengo buenas noticias. Dios tiene buenas noticias para vos. Y nosotros tenemos que dar buenas noticias. ¿Sabe que el Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas? Amén. Que realmente Cristo vino a traer salvación. Que Cristo vino aquí a la tierra a traer vida y vida en abundancia. Cristo vino aquí a la tierra a buscar a todo aquel que se había perdido. Cristo vino a la tierra a traer realmente libertad a los cautivos, sanidad a los enfermos y liberación para los oprimidos por el diablo. Amén. Qué glorioso es recibir esta noticia, saber que Jesús nos ama, que Jesús te ama, que Jesús ama a las personas, que en un tiempo donde aún muchas personas y seres queridos no se pueden juntar, o ancianos con sus hijos y viceversa, podemos saber que Dios nos ama y que si Él nos ama podemos realmente vivir con una gran alegría de saber que Dios se interese por nosotros. Amén. Porque Dios es un Dios que dice que ama a todo el mundo, pero también Él trata con nuestros problemas personales y nos trata personalmente. Diga conmigo, es un Dios personal. Amén, gloria a Dios. Es un Dios personal, vive a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que nos ayuda. Por eso son tiempos de impartir buenas noticias. Hay mucha gente con temor, hay mucha gente con desánimo, hay mucha gente que se le está debilitando su fe. Por eso es importante esta palabra que vamos a compartir, que tiene que ver con poder llevar buenas nuevas, buenas noticias, para que las personas puedan encontrar a Cristo, puedan encontrar la salvación y puedan encontrar que en Él estamos completos, dice la palabra. Él nos completa, Él nos sacia, Él nos satisface, Él trae la alegría, Él trae la paz, pero sobre todas las cosas, Él trae la salvación para nuestra alma. Amén. Y cuando miramos este capítulo 1, versículo 17, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está hablando aquí el Señor a través del apóstol Pablo. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pero los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermano, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y de lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios y lo que no es, para que deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese
en el Señor. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos en esta noche por estar en tu casa. Gracias por tu presencia. Gracias por el poder de tu Espíritu ya manifestándose. Señor, que en esta noche tu palabra, que tiene poder, traiga liberación, traiga sanidad, traiga restauración, y tú seas glorificado en este lugar, Jesucristo. Señor, y tú respaldes con poder milagros, y tu gloria descienda en esta noche, Señor, y podamos salir de este lugar bendecidos, renovados en la fe y fortalecidos en el Espíritu. Señor, toma mi vida, mi corazón, y sé tú hablando, Padre, en el nombre de Jesús, a través de mi boca. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios en esta noche? Amén. Dice la palabra: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Amén. Aleluya. El poder de Dios actúa cuando el evangelio es predicado, cuando el reino se instala en un corazón, cuando el reino de Dios, cuando el reinado de Dios se instala en una familia. Dice que hay justicia, paz y gozo cuando alguien entra bajo el gobierno de Dios. ¿Cuántos pueden darle gracias al Señor que un día decidimos vivir bajo el gobierno de Dios? ¿Cuántos le agradecen al Señor en esta noche? Amén. ¿Por qué? Porque antes vivíamos a nuestra manera, pero en el momento que decidimos que Cristo sea nuestro Señor, nuestro Salvador y el dueño de nuestra vida, y caminar en obediencia a la palabra, ya entramos bajo el reino de Dios. Y entonces Dios trae justicia, Dios trae paz y Dios trae gozo en el Espíritu. Amén. Por eso el apóstol Pablo aquí, él estaba dando buenas nuevas, ¿no? Dice el versículo 17: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabra de sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Por eso el apóstol centraba sobre su mensaje lo que Cristo había hecho en la cruz. Cristo nos liberó de la esclavitud. Cristo perdonó nuestros pecados. Cristo murió por nosotros. En Cristo tenemos salvación. En Cristo tenemos vida eterna. Él es el Hijo de Dios que vino al mundo a salvar a un mundo que estaba camino a la ruina. Pero Dios envió a su Hijo, porque dice que de tal manera Dios amó a la gente, al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero al creer y al recibir a Cristo, nosotros entramos bajo el reino de Dios y podemos estar seguros que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a estar en nuestros corazones. ¿Cuánto dan gracias por la paz del Señor? Más allá de que a veces tenemos situaciones que las balas pican cerca, como dicen, pero tenemos nuestra fe, nuestra confianza puesta en el Señor. Nuestra vida está en las manos del Señor. Nuestra familia está en las manos del Señor. Y en Él confiamos. Confiamos que Cristo es el que está intercediendo por nosotros, y es el que nos ayuda a través de su Espíritu en nuestras debilidades, para que podamos realmente seguir extendiendo el reino de Dios, llevar a Cristo a la gente, llevar a Cristo a los hogares donde hay tristeza, donde hay desesperación, donde hay temor, donde hay inseguridad. Ahí nosotros tenemos que llevar a Cristo y hablar de que Cristo les ama y que Cristo no discrimina a las personas. Cristo ama a todos por igual. Amén. Lo que Dios discrimina es el pecado, seguro, porque dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, aborrece las acciones malas. Por eso es un tiempo de propicio para que nosotros podamos predicar el evangelio. Por eso dice el versículo 18: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Quiere decir que cuando usted le habla a una persona y alguno va a decir: pero vos estás loco, como si Cristo, murió hace 2000 años y hay muchas religiones y vos estás loco, te lavaron la cabeza, o un montón de otras cosas. Pero la Biblia dice que para los que se pierden, para los que rechazan, para los que se oponen, para los que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, para los que no creen que la palabra de Dios es lo que Dios nos dejó para vivir en esta tierra en bendición, en paz, en gozo, van a decir que estamos locos.
Va a decir que estamos fuera del contexto de lo que vivimos hoy, o que la Biblia es anticuada, o que pasó de moda, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Dice la Biblia, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por eso sabemos que hay acontecimientos que van a ocurrir. Acontecimientos, guerra, peste. Sabemos que tenemos el diario de mañana también, porque está escrito en la palabra. Pero nosotros tenemos que extender el reino llevando el mensaje de Cristo. Algunos van a ser buena tierra y la palabra de Dios va a germinar y va a dar fruto. Otros, cuando viene la prueba, cuando venga la dificultad, se van a alejar de Dios. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, hay muchas personas que al no realmente tener un corazón abierto, rechazan a Cristo. ¿Pero qué tenemos que hacer? Seguir orando. ¿Cuántos están orando por sus familiares que no conocen al Señor? Por sus vecinos, por los chicos que se drogan en la esquina. Oremos, porque el que va a convencerlos va a ser el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de un vocero, o a través de una vocera, a través de alguien que les hable de Jesús. Y esa persona, mirá el que está a tu lado, sos vos. Amén. Porque a Dios se le ocurre que la gente se acerque a Dios por la locura de la predicación, por la locura de la enseñanza. Amén. Por eso no nos asombremos del rechazo. No nos asombremos que algunos te cierren la puerta o algunos no puedan entender, porque dice que la Biblia que el entendimiento de la gente que no conoce a Dios está cerrado, está entenebrecido, no comprenden las cosas que son del Espíritu o las cosas que puede realmente hacer Dios cuando uno le entrega el corazón. Por eso ahí, si seguimos ahí en 1 Corintios, estamos en el capítulo 2, versículo 14, escuche lo que dice. 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque no las ha de entender, porque se han de discernir espiritualmente. Quiere decir que el hombre natural es la persona que todavía no conoció a Cristo, que no recibió el Espíritu Santo, que no tiene la comprensión de las cosas espirituales. Para él son locura. Pero gloria a Dios, la locura que el Señor nos ha dado de poder dar a conocer que Cristo vino a este mundo a traer salvación, a traer vida eterna, a traer restauración, a traer libertad. Y que más allá de que nos traten de locos o de fanáticos, nosotros sabemos en quién hemos creído. Porque el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Y podemos decir, Abba Padre, amén, porque Él nos ha dado el sello. Él nos ha sellado con su Espíritu y por eso podemos entender las cosas del Señor, por eso podemos discernir las cosas espirituales, por eso entendemos que necesitamos más que nunca en este tiempo orar y predicar, orar y actuar. Como hablábamos la otra vez, la fe sin obras no sirve para nada. La fe tiene que ir acompañada con las obras. Amén, tenemos que orar, pero también tenemos que llevar la palabra. Tenemos que orar, pero también tenemos que hacer que el mensaje del cielo llegue a diferentes hogares de diferentes maneras. Pero todos tienen que escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso estamos con una serie de mini campañas y que queremos, la idea es recorrer toda la ciudad, todas las plazas, todos los barrios, para que todos puedan oír que Jesús le ama y que hay una salida para su vida. Que Jesucristo es el arca de la salvación. En medio de tantas cosas que estamos viviendo, Él es el bálsamo, Él es la quietud, Él es el refugio, Él es la roca eterna, Él es el gran yo soy. Él es el que puede darnos realmente la eternidad y que puede estar asistiéndonos personalmente a través de su Espíritu. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Fíjese que dice el versículo, estamos en 1 Corintios 1:18, volvemos de vuelta, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz para nosotros es poder de Dios, porque cuando la palabra es soltada, cuando la palabra es impartida, el poder de Dios se manifiesta, el Espíritu Santo convence, el Señor rompe los argumentos y los corazones son tocados por el Espíritu cuando la palabra es predicada. Amén. Por eso no callemos. Decirle al que está a tu lado, no calles. No calles en la verdulería, en el almacén, en la fábrica. Al que te abre el corazón, hablarle de Jesús. Porque el Señor nos llamó
a predicar a toda criatura, a todas las naciones, y es lo que tenemos que hacer. Amén. Gloria a Dios. La gente conoce a Dios por la locura de la predicación. ¿Cómo una persona puede conocer el carácter de Dios? ¿Cómo una persona puede conocer que Dios es amor, que Dios es misericordioso, que Dios quiere traer salvación para su alma, que Dios los está llamando a que vengan a sus pies para recibir perdón, para recibir bendición, para que cambie su vida, para que cambie su matrimonio, para que cambie su realidad y para que cambie sus proyectos? La gente necesita que alguien les predique. ¿Cómo oirán si no hay alguien que les predica, hermano? Y en tu barrio donde tú estás, tú eres la predicadora, tú eres el predicador. A Dios se le ocurrió que la gente lo conozca a Él a través de la locura de la predicación, a través del mensaje de Dios y a través de la enseñanza. Amén. Por eso es importante que podamos discipular a alguien, enseñarle a alguien lo que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos aprender a vivir a la manera de Dios. Fíjese lo que dice el versículo 1:21. Dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Fíjese que siempre hubo sabios en la historia, pero con la sabiduría terrenal, la humana, no llegaron a conocer a Dios. Llegan a conocer a Dios a través de los hombres y las mujeres de Dios que dan las buenas noticias, que dan el evangelio de Jesucristo, que dan las buenas nuevas del cielo para los abatidos y los quebrantados de corazón. Por eso a Dios se le ocurrió que la gente lo conozca a través de la predicación. Por eso, hermano, hermana, no dejes de predicar. Más allá de tus luchas, tus problemas, tus dificultades, porque el Señor va a respaldar cuando tú abres. Cuando tú hablas, Dios va a llenar la boca. Amén. Cuando tú ores, Dios va a responder esa oración, porque hay fe y las señales te van a seguir. No te quedes, no te quietes, no te paralices. Levántate en el nombre de Jesús y haz lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros como iglesia de Cristo, que es predicar la palabra de Dios. Por eso dice este capítulo 1, versículo 21: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, y escuche, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Qué bueno es, hermano, que realmente cada uno de nosotros entendamos esto, que la gente va a conocer a Dios a través de tu vida y a través de mi vida. Dios podía haber usado ángeles, pero te quiere usar a vos y me quiere usar a mí. Por eso el trabajo está afuera. Amén. La necesidad está afuera. Ahí en tu caminar Dios te va a presentar muchas necesidades y mucha gente que no conoce a Dios, que no conoce la palabra de Dios, que no entiende por qué las cosas que están pasando. Pero tú, al conocer las Escrituras y al estudiar las Escrituras, vas a poder explicarle primero cómo es Dios, cómo es el carácter de Dios, cómo es la personalidad de Dios, el poder, la gloria, la magnificencia de un Dios creador de los cielos, la tierra, lo visible y lo invisible. Tú vas a poder explicarle, porque a través de las Escrituras conocemos a Dios. A través de la palabra conocemos la voluntad de Dios. Y la gente va a conocer a Dios a través de tu predicación y de mi predicación. ¿Cuánto le dan gracias al Señor por el ministerio que el Señor te dio? Dice que nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Para que podamos reconciliar a la gente y acercarlos a Cristo. Para que podamos sacarlo del pozo, de la desesperación, de la depresión, de la tristeza, del desánimo y de tanta desazón que hay hoy en la tierra, viendo también lo que está pasando en Gaza, allí en Jerusalén, viendo cómo están acontecimientos que golpean las sociedades, que golpean el mundo. Por eso necesitamos nosotros predicar la palabra y llevar el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo, saber que el Señor nos llama a predicar de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El versículo 1:23 dice: pero no predicamos a Cristo, dice, no, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría
de Dios. Aleluya. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque en Cristo somos embestidos del poder de lo alto. Y Él nos da la capacidad de levantarnos. Él nos da la capacidad de fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza por su Espíritu. El Señor nos da el poder para dar testimonio de que Cristo sigue obrando hoy milagros, sigue sanando, sigue liberando, sigue transformando. Pero también Dios nos da la sabiduría de lo alto. Dice que es buena, pacífica, pura y de buenos frutos. Esa es la sabiduría que debemos buscar, pero esa está en Cristo. Cuando tenemos a Cristo, podemos absorber esa sabiduría, ese poder, y podemos impartirlo a tanta gente que está desorientada, que vagan como ovejas que no tienen pastor, que no saben lo que está pasando, que están confundidas, frustradas, aterrorizadas, sin saber qué es lo que está aconteciendo. Por eso el Señor quiere usar a la iglesia, que siempre ha querido usar a la iglesia, y nosotros somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo, cada uno miembros en particular, con una función dentro del cuerpo, pero con un llamado de Dios para llevar el evangelio a los abatidos y a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Fíjese que el versículo 25 nos muestra que no es nuestra capacidad humana, aunque Dios nos capacitó y nos dio dones, es la gracia de Dios, es el poder de Dios, es la unción de Dios que está en ti, la que te hace un ministro o una ministra competente, un siervo, una sierva competente, un hombre, una mujer de Dios eficaz, con fruto y lleno de la gloria de Dios. Eso tiene que ver que la gracia de Dios viene sobre nosotros, no es nuestra capacidad, sino es con su Espíritu, hermano. No podemos hacer nada. En la carne no podemos hacer nada. En nuestra fuerza muchas veces nos sentimos limitados, abatidos, flojos, desanimados, y aún a veces somos golpeados por situaciones. Pero en el Espíritu somos fuertes, porque Cristo es poder de Dios. Y Cristo está en vos, Cristo está en mí. Tenemos el poder de Dios, tenemos la sabiduría de Dios, y vamos a seguir adelante con Cristo Jesús. Y vamos a impartir la sabiduría de Dios a la gente que está necesitando el pan que es la palabra de Dios, ¿no? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y llevar esperanza, alimentar. Jesús le dijo a los discípulos: denle vosotros de comer. El Señor nos está diciendo a cada uno de nosotros: denle vosotros de comer. Ustedes tienen el pan, ustedes tienen la palabra, ustedes tienen el Espíritu Santo, ustedes tienen mi presencia, ustedes tienen mis promesas. Ustedes tienen que hacer la tarea, iglesia. El Señor nos llama a que hagamos la tarea, cada uno en nuestros lugares, cada uno con la función, cada uno con el llamado, cada uno con el don, pero que como cuerpo extendamos el reino de Dios y sepamos que es por gracia que el Señor se place en usarnos. Amén. Que no nos vanagloriemos y que no nos sintamos los mejores, sino que podamos decir: por gracia del Señor, Él nos usa, y por su gran misericordia podemos ser instrumentos en sus manos. Amén. Que el Señor pueda ser el que se glorifique. No nos glorifiquemos nosotros, no hablemos de nosotros, no hablemos de nuestros logros, hablemos de Cristo. Exaltemos a Cristo, llevamos el mensaje. Dice que el apóstol Pablo no predicaba otra cosa que era el mensaje de la cruz. Él era cristocéntrico, hablaba de lo que Jesús hizo aquí en la tierra, que nació, vivió, murió, resucitó, está a la diestra del Padre, y Él es el centro de la historia. Él es el unigénito de Dios, aquel que venció la muerte y que nos prometió un lugar preparado para todos los que le aman. Amén. ¿Cuántos tienen gozo de saber que pueden matar nuestro cuerpo, pero nuestra alma no la pueden matar? Porque nuestra alma es del Señor. Pero gloria a Dios que tenemos una morada. Jesús dijo: una morada en los cielos, y que sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos. Mientras tanto que estamos en la tierra, no dejemos de trabajar, porque Jesús dijo: mi Padre trabaja, yo también trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Por eso dice el versículo 25, 1 Corintios 1:25, lo tiene por ahí. Dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Fíjese, está mostrando nuestra debilidad. Y entonces aquí habla en el 26
que, hermano, no nos alabemos ni por el conocimiento que tengas de las Escrituras, ni por tu experiencia, ni por tu ministerio. No nos exaltemos a nosotros, porque eso es vanidad, eso es vanagloria. El que tiene que ser exaltado cuando hablemos es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo, Cristo. Por gracia el Señor te usa, me usa. Por gracia y por misericordia a Dios se le place tomar instrumentos como nosotros, débiles, imperfectos, falibles, pero es Él a través de nosotros, amén. Es Él a través de su Espíritu que nos da la capacidad de poder ser competentes. No somos competentes porque nosotros somos capaces, sino que Dios nos hace capaces cuando nos ponemos en sus manos. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al que está a tu lado, ponete en las manos del Señor y Dios te va a capacitar. Dios te va a dar todo lo que necesitas para ser eficaz y para ser eficiente. Por eso el versículo 26 dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Escuche, que no soy muchos sabios según la carne. No se hagan los sabios, en una palabra se lo traduzco. Ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Escuche el 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios. Diga conmigo lo necio. Para avergonzar a los sabios. Y otra vez, mire, y lo débil del mundo escogió Dios. Diga conmigo lo débil. Escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Quiere decir que Dios escogió a lo necio, escogió a lo débil. Y el 28 que dice, y lo vil y menospreciado. Vio que mucha gente dice, bueno, pero este no tiene cura. Y lo menosprecian por diferentes razones, no las voy a nombrar. Por su vida anterior, por su vida mala sin Cristo, por su falta quizás de preparación, de educación, su color, su nacionalidad. Como que lamentablemente, sobre todo aquí en nuestra país Argentina, somos bastante racistas y bastante despreciativos, ¿no? Lamentablemente, ¿no? No debería pasar esto en la iglesia. Pero fíjese que esas personas que nadie da nada, esas personas que para muchos dicen, no, pero a este qué Dios va a usar, si este no sabe lo que era re pecador o re pecadora, o era esto, o era lo otro, o no tiene ni primer grado, o un montón de cosas, ¿no? Que la gente menosprecia, o no vive en un buen barrio, o no tiene una profesión, o no tiene cultura. Este que lo vil, lo menospreciado, dice la Biblia que escogió Dios. ¿Cuántos se gozan en esto? ¿Cuántos se gozan que Dios te escogió a vos y me escogió a mí? Para avergonzar a los sabios. ¿Por qué? Porque la sabiduría del cielo que Dios te da cuando vos lo buscás y cuando te rendís a Él, no es como la sabiduría terrenal, la animal y la diabólica. Porque esa sabiduría que está manifestándose hoy en el mundo es la que estamos viendo. Donde la gente se mata, donde la gente se codicia, donde la gente lastima con sus hechos a su prójimo. Esa es la sabiduría terrenal. Pero gloria a Dios que de lo vil el Señor escogió para avergonzar a los sabios. Porque cuando te escuchen hablar a vos y vean que de tu boca salen palabras que realmente van a dejar impactado a muchos, tú no te vas a gloriar vos, sino vas a decir, es la sabiduría que Dios nos dio. Amén. Yo era vil, yo era menospreciado, yo no servía para nada, pero Dios me escogió. Me escogió para predicar, me escogió para hablar de su amor, me escogió para dar testimonio, me escogió para mostrar que Él perdona, que Él limpia, que Él cambia y que Él honra a los que le honran. Amén. ¿Cuánto le pueden dar un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios. Gozate. Porque quizás muchos te menospreciaron. Muchos dijeron, esta no sirve para nada, este no sirve para nada. Yo lo conozco a este, no. Pero Dios te escogió, te trajo. Con amor eterno te he amado, dice el Señor. El Señor te ama tanto que te trajo para que vos seas un instrumento en las manos del Señor. Y que mucha gente por la locura de la predicación sean salva del infierno y puedan ir a la presencia de Dios. Gracias a que tú y yo le predicamos el Evangelio y le hablamos que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo y que nadie va al cielo, nadie tiene eternidad, sino a través de uno solo, Jesucristo, que murió y resucitó. Es el único que venció la muerte. Aleluya, gloria a Dios. Y ya vamos terminando. Y el 29 dice, a fin de que nadie se jacte
en su presencia, ¿no? Como en una palabra se lo traduzco, para que nadie se la crea. No nos las creamos, hermano. No nos las creamos por la capacidad que tengamos o la facilidad, porque eso es vanidad. Realmente glorifiquemos a Dios y demos gracias al Señor porque Él nos escogió, y no porque éramos los mejores y los más destacados, sino que por amor, ese amor de Dios nos trajo y nos da el privilegio y la honra de poder servirle. Amén. ¿Cuántos se gozan por esto, de poder ser hijos de Dios? Somos hijas de Dios, hijos de Dios, que podemos ser instrumentos en sus manos. Antes éramos instrumentos del diablo. El diablo nos usaba para mentir, para lastimar, para hacer un montón de macanas. Pero hoy en Cristo somos nuevas criaturas. ¿Cuántos dicen amén? Las cosas viejas pasaron. Dios tiene cosas nuevas. Y quiero terminar con esta palabra. Fíjese lo que dice el 29, dice: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y el 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo, ¿no? Dios, a través de su Hijo, dice, el cual nos ha sido hecho por Dios, escuche, sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. La sabiduría es la que Dios nos da. Amén. El que nos justificó fue Cristo, que se puso en la cruz en lugar nuestro. Él nos justificó y Él fue el sustituto. Ahí teníamos que estar nosotros pagando nuestros pecados, pero Él murió en la cruz por todos nosotros para que seamos libres. Y también el Señor nos santifica. Quiere decir que en Cristo, el Espíritu de Cristo nos va, diga conmigo, limpiando, nos va purificando, ¿no? Porque venimos del mundo, venimos de lejos de Dios, con una mente llena como un tacho de basura, de tantas maldades, iniquidades, perversidades y cosas malas que hicimos lejos de Dios. Pero gloria a Dios, porque el Espíritu que recibimos nos va a ir santificando. Amén. Nos va a ir limpiando, como el agua pura que limpia. Así el Señor dice que nos va limpiando. Y también Él nos va liberando, ¿no? Porque dice que Él nos redimió, nos liberó de las garras de Satanás, de las ataduras que el diablo producía en nuestra alma y que traían consecuencias aún en física. ¿Cómo no agradecerle al Señor? ¿Cómo no predicar la palabra? ¿Cómo no contarle a la gente cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros? Por eso cuando el endemoniado, un hombre que estaba atormentado, atado con cadenas, que era como un loco paranoico ahí en los cementerios, Cristo lo liberó y quedó en su cabal juicio, y él lo quería seguir a Jesús porque estaba tan agradecido de cómo el Señor le había librado. Y el Señor le dijo: ve y cuenta cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Amén. Hermano, glorifiquemos a Dios. Contemos a la gente lo que estamos recibiendo de Dios. Demos gloria a aquel que nos llamó de esa vida desastrosa que teníamos, de esa vida en oscuridad, en el barro del pecado, y que Dios tuvo tanto amor y tanta misericordia que nos trajo, y que al escuchar la palabra pudimos ver nuestro interior, que por fuera podíamos estar muy elegantes, pero por dentro estábamos podridos del pecado. Y el Señor nos perdonó, nos limpió, nos dio vestiduras blancas y resplandecientes. Hermano, es un tiempo donde tenemos que seguir avanzando. No te quedes, avanza en fe, y que tu fe sea acompañada por las obras, por las acciones, porque el Señor un día te va a dar una corona y te va a premiar, porque fuiste fiel a Él, no fuiste fiel a un hombre, a una denominación. Hiciste lo que Dios te mandó. Id y predicate el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no será condenado. Tuvieron la oportunidad. Vos le hablaste, yo le hablé, vos le hablaste. No quisieron arrepentirse, rechazaron a Cristo. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte.
pero el regalo de Dios es vida eterna.